Buenos días familia Choti, bienvenidos una vez más a su canal. Vamos a preparar un pan de queso o unos palitos de queso con coliflor. Sí señores, miren el resultado, queda exquisito. Lo primero que vamos a hacer pues es retirar todas las hojas de una coliflor mediana. Vamos a necesitar una zanahoria y media y una cebolla mediana. Puedes usar incluso hasta 2 zanahorias. Ahora lo que vamos a hacer es rallarla. En mi caso voy a usar procesadora, pero si no, pues vas a seguir el proceso. Vas a retirar los arbolitos, vas a seccionar muy bien la coliflor. En tu caso, si no tienes procesadora, la vas a rallar. Yo lo que voy a hacer es cortarla para ayudarle un poco más a la procesadora y arreglar un poquito más toda la coliflor de manera que me quepa. Ahora voy cortando y repito el proceso con la zanahoria. Yo lo que hago es intercalarlo. Pongo una capa de coliflor, una capa de zanahoria y repito el proceso también con la cebolla. Pongo cebolla de manera que cuando se empiece a cortar pues se vaya mezclando todo y quede todo muy bien cortado. Vas a repetir el proceso, vas a llenar la procesadora. Si tienes procesadora o pica todo, que algunas personas lo tienen, pueden agregar incluso si quieren zucchini, espinaca, en fin. Yo en mi caso le voy a agregar a un manojo de cilantro, lo lavo, lo corto y vamos a agregar también albahaca seca. Si no tienes, bueno, no le agregues. Ahora vamos a procesar por unos 3 a 5 minutos, vamos a molerlo de manera que veamos que tenga una consistencia casi como harina. Vas a ir mezclando de vez en cuando y vas a seguir procesando. Luego lo vas a poner en un recipiente y una vez te haya quedado este resultado, quiero que veas cómo queda. Vamos a ponerle un poquito de pimienta, vamos a poner hierbas mixtas o hierbas de la provincia, vamos a poner pimienta cayena. Si no tienes alguna de estas, las omites, y un poquito de orégano. Me encanta el sabor que le da el orégano. Ahora vas a poner sal y vas a integrar muy bien todos estos ingredientes junto con las especias. Ahora en el centro vas a poner 2 huevos, yo estoy usando 2 huevos tamaño L y vamos a batirlos inicialmente ahí mismo para no ensuciar más trastes, para no ensuciar más recipientes. Y luego que lo hayas batido muy bien, ahora sí, procedes a integrarlo con el resto de la coliflor, la zanahoria, la cebolla y este es el resultado que te debe quedar. Una mezcla muy ligera, una mezcla que quede como un poquito mojadita. No te preocupes, esta vez no vamos a drenar nada, vamos a tomar todos los jugos que quedan de todas las verduras. Así que bueno, ahora en una bandeja para hornear vas a poner papel para hornear, valga la redundancia, y yo le pongo siempre un poquito de aceite de oliva para asegurarme que no se vaya a pegar. Ahora vacío toda la mezcla y con ayuda de la espátula o incluso con las manos bien limpias, pues vamos a hacer una superficie más o menos cuadrada. Vamos a ir arreglando también todas las orillas de manera que nos quede bien prolijo, bien bonito. Miren cómo queda la base, queda muy bien hecha. Y ahora en un horno precalentado a 180 grados lo llevamos por 15 minutos. A los 15 minutos tenemos este resultado. Si tú le pusieras el dedo encima te vas a dar cuenta que no está mojado, que se ha cocido muy bien y miren el resultado, se ha cuajado perfectamente. No lo forces mucho para que no la vayas a partir. Así como está, pues vamos a agregar el queso. Yo voy a agregar queso mozzarella, a mí me encanta el queso mozzarella, lo vamos a distribuir muy bien por todas partes. La elección de los quesos depende de tu gusto. Acuérdate de distribuirlo muy bien y luego voy a agregar queso parmesano. Las opciones de los quesos son muy grandes, muy variadas, dependen de su gusto. Puedes agregar queso gruyère, manchego, puedes agregar queso azul, puedes agregar, en fin, queso pecorino, lo que te guste. Al final siempre termina con un poquito de albahaca seca que le da un extra de sabor. Y listo, lo vamos a llevar por unos 15 minutos otra vez al horno que ya está precalentado. Y luego de los 15 minutos te vas a dar cuenta que está así. Una vez está así lo vas a dejar gratinar. ¿Para qué? Para que quede doradito y se vea mucho más rico a la vista. Y miren, este es el resultado de esta delicia de receta. Mejor dicho, ustedes tienen que probarlo en casa. Si les ha gustado esta belleza, mientras yo acá lo corto, yo los invito para que se suscriban y para que activen la campanita en la función de todos y para que me regalen un like
Córtenlo en las medidas que ustedes quieran. Si los quieren más pequeños que estas secciones que yo estoy haciendo, pues háganlo. Es una receta que vale la pena intentarlo. A las personas que dicen que no les gusta el coliflor, tienen que intentar esta receta porque les aseguro que van a cambiar de opinión. Queda muy bien cocida. Es muy importante que sigan los tiempos para que no se les vaya a quemar la base del coliflor, porque es importante también cuidarnos de no comer cosas quemadas, por favor, señores. Y este es el resultado. Yo acá me quedo probándolo. Nos encanta comer esto, nos encanta, nos fascina y estoy seguro que a ustedes también les va a gustar en casa. Un beso gigante a todos y recuerden que al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados, y recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos con una próxima receta el sábado. Chao. Thank you.